Hola chicos, buenas tardes. Pues para seguir con esta serie de pláticas del día de hoy, contamos con la presencia de Rodrigo Gama Brambilia, el cual es un QFB de la generación 35 de la FES Cuautitlán, con un semestre de movilidad académica en la University of British Columbia, Campus Vancouver, Canadá. Es farmacéutico clínico en el centro, bueno, fue farmacéutico clínico en el Centro Médico ABC por 3 años, al mismo tiempo que impartió clases de temas selectos de farmacia oncológica y atención farmacéutica en la especialidad de farmacia hospitalaria y clínica de la FES Cuautitlán, maestro en ciencias por la Pharmaceutical Biotechnology en la Martin Luther Universität Halle. Oye, esto está como de trabalenguas. Sí, no, no. Gutenberg. Sí puedo, espérame. Candidato a doctor en ciencias en farmacia y biotecnología molecular en la Universität Heidelberg del 2014 a ahora, al mismo tiempo que contribuyó como representante de la Asociación Mexicana de Farmacia Oncológica y Hematológica ante la Sociedad Europea de Farmacia Oncológica, ESOP. El proyecto doctoral que lleva está enfocado en la diferenciación dirigida in vitro de células pluripotenciales, células madre o stem cells, las cuales son células reprogramadas a partir de células somáticas que fueron modificadas genéticamente para reactivar los factores de transcripción responsables del estado de pluripotencia, confiriéndole a las células las características de pluripotencia, regeneración autónoma y capacidad de diferenciación hacia cualquier tipo de célula del organismo. Estas células en principio ofrecen una gran oportunidad en la medicina regenerativa y en el horizonte de investigación biomédica y farmacéutica mucho más amplio. Hoy en día hay muchos protocolos de diferenciación in vitro que han permitido generar diferentes tejidos del cuerpo humano. Por ejemplo, actualmente es posible generar neuronas dopaminérgicas completamente funcionales a partir de células que en algún momento fueron epidérmicas. Por otro lado, hasta la fecha nadie ha sido capaz de generar hepatocitos completamente funcionales, sino células con comportamiento similar, pero parcial, por lo que a las células resultantes de estos protocolos se les llama hepatocyte-like cells. De cualquier modo, estos protocolos de diferenciación basados en antagonistas químicos o en proteínas recombinantes que haces las veces de inductores o la combinación de ambos son muy complicados, toman mucho tiempo tanto para diseñar y optimizar, así como en funcionar y tienen una reproductibilidad muy pobre, perdón. En muchas ocasiones la poca reproductibilidad obedece a las células que dieron origen a las células madre o a las stem cells y el perfil epigenético que poseen. Para agilizar este proceso, el proyecto de tesis de Rodrigo tiene como objetivo el desarrollo y validación de un plásmido que contiene la secuencia de 3 proteínas fluorescentes que está bajo el control de los promotores de marcadores de diferenciación de las 3 líneas celulares del desarrollo embrionario primitivo, endodermo, mesodermo y ectodermo, de modo que cuando las stem cells están diferenciándose hacia alguna de estas líneas, las células coexpresarán la proteína fluorescente correspondiente, facilitando el monitoreo del desempeño de los protocolos de diferenciación en tiempo real y en células vivas por microscopía fluorescente o la cuantificación de fluorescencia. Y pues, sin más preámbulo, los dejo con Rodrigo Gama. Bueno, muchas gracias. Primero, una disculpa porque te lo hubiera hecho un poco más resumido, no sabía que lo ibas a leer tal cual. Ya me No te sentí un poco preocupes. Sirve que practico mi lectura. Bueno, bueno. Pues chicos, preguntas o lo que quieran del tema tal cual, o si tienen otro tipo de preguntas, inquietudes, aquí estoy. Ok. Yo sí tengo una primera pregunta. ¿Cómo llegaste a hacer tu maestría en la universidad en la que estuviste? Porque ya se me olvidó cuál era. No te preocupes, porque aparte tampoco es muy conocida, entonces. Pues mira, todo empezó porque, como ya nos hiciste el enorme favor de leer, yo estuve trabajando en el Centro Médico ABC y estuve trabajando mucho con pacientes oncológicos, o sea, con todos los pacientes del hospital, pero pues el
transcurso del trabajo me empezó a llevar más hacia pacientes oncológicos y, bueno, terminé dando clases de farmacia oncológica y demás. Resulta que ya de unos buenos años para acá, muchos de los tratamientos eh, oncológicos se siguen basando en quimioterapias, pero tienen medicamentos de soporte, que son anticuerpos monoclonales. Y bueno, estos medicamentos son mucho más seguros, son mucho menos hostiles que la quimioterapia y cada vez cobran más y más y más y más importancia. E incluso algunos de ellos son muy eficientes como monoterapia. Entonces a mí me interesó mucho o yo vi mucho futuro en cómo desarrollar estos anticuerpos, porque la tendencia es cada vez usarlos más y más y más y más. Y pues investigando no es más que biotecnología, es simplemente inmortalizar un linfocito T, perdón, un linfocito B, que o sea, se llaman monoclonales porque ya que, o sea, por medio de fax o por alguna técnica de ese estilo, se seleccionan y después se inmortalizan para que produzcan y produzcan y produzcan y produzcan anticuerpos. Entonces no es otra cosa más que biotecnología. Y bueno, como también mencionaste, yo hice un semestre en Canadá y a mí me gustó mucho estudiar fuera. Y yo ya tenía la idea de hacer una maestría completa, o sea, que no sea un semestre, sino una maestría completa fuera. Y pues literal, así como te lo cuento, en Google, maestrías, Alemania, biotecnología, me apareció la lista. En ese entonces no hablaba alemán, entonces me tuve que enfocar en los programas que estaban en inglés. Y en Alemania solo hay 2 universidades que ofrecen un curso de ese tipo en inglés. La otra ciudad que ofrecía o la universidad de la otra ciudad que ofrecía este programa es carísima, carísima. Y pues yo me fui con mis propios recursos. O sea, sí apliqué para la beca CONACYT, que por cierto no recibí 2 veces. La solicité 2 veces y las 2 veces me rechazaron. Y pues con mis ahorros, yo con lo que estuve trabajando en el hospital, yo tenía muy fijo que quería estudiar fuera y pues me metí en la embajada de Alemania y vi cuáles eran los requisitos y sobre todo el monetario. Y pues cuando lo ahorré me fui. Y así es como llegué a la dichosa universidad. ¿Hubo alguna entrevista con algún doctor o algo así? Mm, Ni siquiera examen de admisión. ¿No llegaste y te Sí, inscribiste? Gracias. o sea, sí tienes que mandar un montón de documentos porque además los alemanes son muy burocráticos. Y ya ni me acuerdo o sea, imagínate cuánto pesaba el paquete de documentos que sí me acuerdo que cuando fui a DHL fue, ay, ¿en serio? Bueno, ok. Y, y pues ya esperé y esperé y esperé y después de meses recibí mi correo electrónico de aceptación y ya, lo llevé a la embajada, me dieron mi visa temporal y hice mis maletas y me fui. Okey, así tal cual, yo me quiero ir y ahí nos vemos. ¿Y para el doctorado? Pues esa es una historia un poco más, más emocionante. Resulta que este programa realmente no me convenció mucho, porque no eres, en el perfil del programa se decía algo y yo quedé muy convencido. Y una vez ya que estaba haciendo el programa me di cuenta que no era exactamente lo que a mí me prometieron. Así me trajeron a base de mentiras. No, no, tampoco. Pero, pero sí un poco. O sea, yo pensé que iba a estar más enfocado precisamente a lo que yo iba a querer aprender, a aprender sobre cuerpos monoclonales, y el enfoque era un poco distinto. Y aparte también, la universidad en la que yo estuve ni siquiera le llega a la UNAM. Entonces yo también me sentía como, ¿sabes? Mi curva académica era como así. Y yo no me sentía muy contento. Y entonces decidí hacer mi tesis de la maestría en la universidad en la que actualmente estoy, que de hecho es la mejor de Alemania. Y dije, bueno, por lo menos si el título lo voy a seguir recibiendo de esta universidad, por lo menos poder poner en mi currículum que hice mi tesis en esta universidad. Yo sentía que, según yo, eso levantaba mi perfil un poco.
Y pues ahí hice la tesis de la maestría, les gustó mucho lo que hice. Y después tuvieron una posición, un lugar, me lo ofrecieron y pues acepté. Ok. Y bueno, ¿cómo resumirías tú tu proyecto ahora de doctorado? Em, la parte técnica o como experiencia o... Pues todas, por donde quieras empezar. Bueno, pues mira, no hay doctorado fácil, así lo sabes tú muy bien. O sea, no hay doctorado fácil. Y no tanto porque tengas que ser excepcionalmente inteligente o porque tengas que ser excepcionalmente talentoso, es mucho trabajo. Y conforme avanzo en el proyecto que espero yo ya acabar pronto, me he dado cuenta que es más de ciertas habilidades que tienes que desarrollar, o sea, y más como intrapersonales. Tienes que desarrollar un montón de resiliencia porque el primer año es ir a fracasar todos los días. Nada te va a salir, no entiendes nada de qué se trata tu proyecto. Y yo creo que lo primero de lo que te tienes que hacer es aprender a separar tus emociones de tus resultados, porque tus resultados no van a ser buenos en un buen rato. Y, y si eres muy aprensivo con eso y te exiges demasiado y dices, ¿por qué no sale? Te vas a frustrar espantoso. No, probablemente renuncies, porque de hecho es común, o sea, creo que no se habla mucho, pero es súper común que la gente no termine el doctorado. Y también, o sea, sí, es muy demandante porque el ambiente científico puede ser muy competitivo. Entonces yo creo que lo primero que tienes que hacer es resiliencia y tolerancia a la frustración. Después es un montón de trabajo y de dedicación. O sea, sí te tienes que mentalizar a que va a ser un tiempo de tu vida que no va a ser normal. Que, que te vas a perder de muchas cosas, de una cerveza con tus amigos, de tal evento familiar, porque sí es demandante, sobre todo biología, porque, o sea, yo lo veo con gente que hace física, matemáticas, realmente es igual de demandante, pero no tienen algo vivo que, o sea, tu proyecto no está vivo y no depende de que estés ahí, porque si no estás ahí se muere. Y si se muere tu proyecto, pues eso, se muere tu proyecto. Entonces eso puede ser también muy, muy pesado. Y, y ya en aspectos más técnicos, es muy interesante. O sea, de hecho, si vuelves a leer, no que lo hagas, pero si lees otra vez todo lo que escribí, era cáncer, 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 y luego células madre. Entonces no era realmente lo que yo estaba esperando hacer en la vida, pero de nuevo, me ofrecieron el lugar y es la mejor universidad de Alemania. O sea, la gente de verdad te tiene que, bueno, no literalmente, pero se tiene que pelear por un lugar en donde estoy. Y a mí me lo ofrecieron. Entonces también es como, ¿sabes? O sea, no a toda la gente le ofrecen una oportunidad así, pues la tomé. Aunque cambió un poco el curso de mi carrera, pues, bueno, un poco. Cambió el curso de mi carrera o de la orientación de mi carrera, pues igual lo acepté. Y es un proyecto súper interesante porque tiene mucho potencial. Decías, en lo que estoy trabajando, el hacer diferenciación in vitro, que es prácticamente imitar el desarrollo embrionario in vitro, es súper complicado. Si a la naturaleza le toma 9 meses, imagínate a nosotros, que aparte es un sistema aislado. No tiene todo el ambiente genético, todo el ambiente hormonal de la madre, le faltan un montón de cosas. Es un sistema muy artificial y hacer que funcione es muy difícil. En general, jugar a ser la naturaleza es muy difícil. Y esto este proyecto te permite hacer la diferenciación muy obvia, porque cuando las células estén empezando a diferenciar, ciertos genes se empiezan a activar. Y este plásmido del que hablabas, tienen la secuencia de las proteínas fluorescentes junto al promotor
de estos marcadores de diferenciación. Entonces, cuando la célula se está diferenciando, como el cassette está junto, automáticamente se expresa la proteína fluorescente y es algo que tú puedes ver. Ya no te tienes que esperar a lisar tus células, extraer el ARN, hacer el CDN, y, bueno, CADN, y hacer Entender. la PCR, y luego darte cuenta que no funciona y repetir el experimento con otra variable y fallar otra vez. Entonces, como es algo que lo hace muy obvio, en el momento ya te das cuenta si está funcionando o no. Si en 3 días no ves que tu proteína, bueno, que tus células brillan, ya, no sirve, siguiente. Ujú. Y sí, es un proyecto que tiene el potencial de agilizar esto que es tan complicado. ¿Cuál dirías tú que es como su mayor aplicación en largo plazo? ¿Mediano o largo plazo? Pues yo creo que más bien entre mediano y largo, porque, o sea, para empezar es un proyecto, o sea, como todos los doctorados, es un proyecto piloto, que te lo dan y a ver si funciona, ¿no? Y bueno, a ver si funciona realmente, haz que funcione. Pero todo este tema de la diferenciación, como también decías, va en dos orientaciones. En la medicina regenerativa o en la investigación biomédica farmacéutica. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, si un paciente tiene se le tiene que extraer una parte importante del hígado, el hígado se regenera, pero hasta cierto punto. Si extraes más del 60%, ya no va a haber una regeneración completa. Entonces, la idea original de usar las células madre es: yo te quito un poco de piel, la regreso a células madre y hago un hígado a partir de tu piel. Pero es súper complicado, súper complicado. Entonces, este proyecto tiene el potencial, quiero pensar yo que tiene el potencial de agilizar toda esta investigación para que sea más rápido, para que, de nuevo, no tengas que hacer un experimento, lisar las células, extraer y visualizar, es más rápido. Entonces, eso da oportunidad a que toda la investigación se agilice. Ahora, por ejemplo, en la investigación farmacéutica, ¿qué tiene que ver una célula madre con la investigación farmacéutica? Un gran problema de los ensayos clínicos, pues que los ensayos, de hecho, los ensayos preclínicos tienen que ser animales o animales. Y ahí puede haber un tema ético, porque por un lado, sí, los ratones y las ratas tienen mucha similitud genética con los humanos y son un modelo aceptable, pero siguen sin ser humanos. Y por otro lado, no puedes experimentar con humanos, punto. Entonces, es comprometer un poco la integridad de la investigación con la ética, y ninguno de los dos los puede, o no es muy difícil llevar los dos. Pero, ¿qué pasa si yo hago un tejido hepático in vitro? Yo le puedo poner mi prefármaco, o bueno, no el prefármaco, sino la molécula candidata a fármaco, y lo puedo probar en hepatocitos humanos, y a partir de ahí yo ya puedo ver cuál es el perfil de citocromos que se expresa, la adherencia albúmina. Entonces es una forma de hacer experimentos humanos, o lo más parecido a humanos, sin caer sin romper con la bioética. Súper. Digo, y ahora que te cambiaste como de área de alguna forma, ¿cuál ha sido como el mayor reto que has visto en el doctorado? Pues al principio no sabía nada. O sea, yo venía muy perfilado a cáncer, que bueno, también eso es un hecho, de que en el doctorado llegas a darte cuenta que no sabes nada. Independiente, aunque sea tu área, lo primero de lo que te das cuenta es que no sabes nada. Pero yo estaba en negativo, o sea, o sea, yo no entré en serio, yo entré en menos, ¿sabes? Porque yo venía sobre cáncer, 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 cáncer. Y pues yo no tenía ni idea digo, más allá de lo que te enseñan en la secundaria y la prepa, pues yo no sabía de embriogénesis. Entonces, aprenderme todo el desarrollo embrionario, las fases, cuándo son células totipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales,
cuáles son los mecanismos moleculares, porque yo lo estoy viendo desde el aspecto biomolecular. Aprenderme todas las cascadas de, bueno, no aprendérmelas porque realmente no me las he aprendido todas, pero entender las cascadas de transducción y todas las señales bioquímicas que hacen que esto ocurra, sí fue un mundo completamente nuevo, o sea, Sí, y eso digo, fue dime. te entiendo, porque me pasó exactamente lo mismo. Yo hice la maestría en cáncer cervicouterino, empecé el doctorado en cáncer de ovario, se me acabó el amor con el tutor, me cambié y terminé en preeclampsia y toxicología, ¿no? Entonces, sí fue así como, y para acabarla ese semestre me tocaba el examen de candidatura. Entonces fue bien divertido, sí, sí, ya, por eso te digo que sí es como un shock, lo entiendo muy bien, pero yo creo que también te dejó cosas buenas, ¿no? ¿Qué consideras que es lo mejor de haber cambiado como de área? Pues que te abre el horizonte, porque también, incluso, o sea, como profesional, pero también como persona, el romper la trayectoria con la que ibas, te enseña que sí está bien seguir tus metas, sí está bien concentrarte y trabajar por lo que quieres, pero que no se convierta en cerrarte al mundo, ¿sabes? Mantenerte abierto y que a lo mejor las oportunidades están pasando así y no las ves porque tú estás viendo ahí. Entonces sí, fue una lección también como persona y en el aspecto profesional, pues ahora ya sé de dos cosas, que a lo mejor no soy experto en ninguna, pero también, o sea, entender mecanismos moleculares también es básico en cáncer. Es básico porque, digo, el cáncer es multifactorial, pero muy comúnmente tiene que ver con desórdenes genéticos y no necesariamente heredados, sino también pueden ocurrir durante. O sea, las mutaciones también ocurren durante la vida, por errores de recombinación, por lo que tú quieras. Entonces también, si yo quisiera regresar a cáncer, ya tengo mi forma de pensar ya está más familiarizada con los mecanismos moleculares, porque a mí se me complicaban un montón cuando solamente era cáncer. Y si ahora me pongo a leer el mecanismo de acción de un antineoplásico, lo entiendo mucho mejor. Ya. Sí, digo, siempre como que irte al origen de todo, de alguna manera te abre la mente, ¿no? Para Ujú. entender otras cosas que son quizás no más complicadas, pero más desorganizadas como lo es el cáncer. Sí, Ok. sí, totalmente. ¿Cuál ha sido como económicamente tu mayor problema que has tenido estando allá? Uf, pues mira, em, sí, voy a ser muy, muy, muy honesto. Yo llegué al punto de no tener dónde dormir, porque tras la verdad, cuando yo acabé la maestría, yo ya tenía el dinero contado, literal así. O sea, a mí me alcanza el dinero era hasta abril, y o consigo un trabajo o me regreso a México o a ver qué hago porque a mí ya se me acabó. O sea, ya no tenía para pagar la renta. Y resulta que yo acabé mi tesis a tiempo porque yo sabía muy bien cuándo se me iba a acabar el dinero y yo trabajé fines de semana. Lo que hizo falta lo hice para acabar a tiempo. Pero resulta que, bueno, mi supervisor es conocido por ser un poquito laxo con las fechas y no firmó mis documentos a tiempo e hizo que mi examen profesional de la maestría se retrasara un mes con el que yo ya no contaba. Y yo tuve que caer en dormir una semana con un amigo, una semana con otro amigo, una semana con otro amigo, y nada más una semana, porque como yo no sabía que iban a ser un mes o dos, no quería que se hartaran de mí porque si los volvía a necesitar, no quería que se hartaran de mí. Entonces, sí, yo llegué a ese punto. Pero pues mira, al final de cuentas,
conseguí trabajos de medio tiempo y ya con el primer sueldo me conseguí pues donde estoy, aquí, ahora. Ujú. Y pues ya con el doctorado, pues aquí los doctorados, a modo que llegues con beca, te los pagan. No, no es un salario completo, pero te pagan. Y pues ya con esto poco a poco me he ido recuperando. Ya hace mucho que dejé de ver mi cuenta de banco en números rojos, cosa que agradezco mucho. Ya tengo ahorros otra vez, o sea, porque sí, o sea, todavía duele me acuerdo de la cantidad de dinero con la que yo vine para financiar mis propios estudios, con que estuve casi un año viviendo al mes, porque yo llegaba a fin de mes y esperando días. Y yo nada más veía como la cuenta de banco iba bajando, 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 y a mí ya me urgía porque aquí pagan por mes, no pagan por quincena, pagan por mes. Ya. ¿En qué trabajabas? Pues mira, em, también en lo último de mi tesis de maestría conseguí un trabajo en una farmacéutica, pero que era de lavar el material, de recibir paquetes, o sea, con órdenes que, por ejemplo, que le compran a Sigma Aldrich y tenía que recibir los químicos, organizarlos, pero yo no hacía nada científico. Sí, estaba en el laboratorio, pero literal limpiando material. Pero pues mira, yo lo vi como buena experiencia porque pues al final de cuentas sigue siendo una farmacéutica, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento se tenían que enterar que yo no estaba haciendo ciencia, pero bueno, por lo menos es una farmacéutica. Y también después conseguí otro trabajo de medio tiempo en el mismo laboratorio en el que hice mi tesis. Hubo un espacio entre eso y mi doctorado. Hubo 6 meses en los que sabían que yo estaba en problemas financieros severos y me ofrecieron ir a hacer experimentos y me pagaban medio tiempo y ya los dos combinados, ahí, ahí lo fui llevando. Ok. Ahora cuéntanos como de la parte bonita, ¿qué es lo que te ha gustado de estar fuera? Pues mira, aquí sigo. Entonces, parte bonita, claro que sí. Em, Conocer un montón de gente de muchos lugares, de muchos contextos, de muchos, sí, de muchos contextos diferentes, porque Alemania últimamente se ha estado haciendo muy internacional, a pesar de la barrera del idioma, porque lo más fácil siempre es llegar a hablar inglés, porque es el idioma que más común internacionalmente. Y el alemán no es fácil, para nada es fácil. Pero pese a eso, también ellos han estado tratando de enfocar en abrir más y más oportunidades en inglés para atraer a más gente. Y se ha hecho muy internacional. Y, y conocer a tanta gente de tantos lugares te hace ver muchas perspectivas diferentes, te hace ver, o sea, yo creo que cada persona es un ángulo del horizonte. Entonces, pues mientras más gente, mientras convivas con más gente de diferentes contextos, tu horizonte se va a ir ampliando más. O sea, cada persona con la que hables te va a enseñar algo. Y cada enseñanza va a ser un poquito más que va ampliando tu horizonte. Y eso ayuda para entender que a lo mejor tú no estás tan mal, que hay gente que lo está pasando peor. Y también para entender que a lo mejor te enseña a valorar más los esfuerzos que has hecho, porque hay gente que también lo tiene mucho más fácil que tú. Claro. Y también como perspectiva, o sea, simplemente las diferencias culturales te abren mucho, mucho, mucho la mente. Y a mí se me rompieron muchos estereotipos y se me rompieron muchos prejuicios también, o sea, porque, o sea, los prejuicios son normales, el problema es no cambiarlos. Y conocer a tanta gente de tantos bagajes diferentes, de verdad que te rompe muchos esquemas. Y eso es muy, muy, muy bonito y lo aprecio mucho y es algo que no cambió. Y de todo, todo, todo lo bonito, ¿qué es lo que dirías? Esto sí, o sea, me han pasado muchísimas cosas, pero esto sí fue lo que más me marcó. Mm, buena pregunta. Em,
Es que sí está difícil. Yo creo que volviendo un poco al tema de los prejuicios, para quien no se haya dado cuenta, yo soy homosexual. Y en mi programa de maestría había un montón de medio orientales. Y el primer día que nos empezaron a presentar y teníamos que decir nuestro nombre, de dónde veníamos, y empecé a escuchar tal país, tal país, tal país, y yo, uy, ok. Y esta gente, o sea, yo con mi programa de maestría con los que más me llevé fueron con egipcios. No te imaginarías la similitud cultural que tenemos, pese a todo, pese a ser un país católico contra un país islámico, pese a ser Medio Oriente contra América, somos sorprendentemente parecidos. Pero sí hay una homofobia muy importante en estos países. Y precisamente esta gente fue la que menos le importó. Y fue como, o sea, se me cayeron muchos esquemas, se me cayeron muchos prejuicios y también me permitió darme cuenta que a lo mejor el prejuicio era yo. Porque yo los estaba juzgando a ellos de ser potencialmente homofóbicos y fue los que menos les importó. Entonces me di cuenta que, no, o sea, fue una gran lección que no solamente ellos no tenían el prejuicio, sino que el prejuicio lo tenía yo. Que el mayor conflicto estaba en tu cabeza, ¿no? Tú ya tenías conflicto con ellos y ellos ni siquiera a lo mejor te habían visto ni nada por el estilo. Ujú. Y académicamente, ¿qué es lo que has dicho así como, wow? Pues, mira, tiene que ver con el dinero, pero en dos sentidos. Da mucha impresión ver lo que se puede hacer cuando se tienen los recursos, porque sí, o sea, hay muchas más posibilidades. Tener los recursos en un país hacer ciencia en un país con recursos, te abre muchas puertas, pero también te hace darte cuenta de lo mucho que te enseña concretamente lo que yo viví, la FES, porque no tenemos nada. Y aún así hacemos mucho. Y darte cuenta del ingenio con el que vienes, de la capacidad de resolución de problemas que tienes. O sea, nosotros titulamos en Gerbers, en frescos Gerber. Y aquí hay veces que la gente o sea, en lo que yo hago ya nadie hace titulaciones. Pero si tú les dices haz una titulación y no hay matraz en Mayer, no lo hacen. Piden que se pida, o sea, bueno, piden que se compre un matraz y tú así como, pero ahí hay esto o el otro y se puede hacer con esto. Entonces sí, pues perdón, pero la precariedad también te enseña mucho. No hay que menospreciarlo, porque nosotros tenemos muchísima capacidad de resolución de problemas, de creatividad para darle la vuelta a los problemas, porque la fe sigue, la fe es pública, la fe se investiga, la fe es activa, pese a todo. Y también te enseña mucho a valorar de dónde vienes. Ok, muchas gracias. Chicos, ¿ustedes tienen alguna pregunta? ¿O nada más los tenemos aquí de cuerpo presente? Ah, no, de conexión presente. Yo sí tengo una. Adelante, Luis. Gracias. ¿Cuánto tiempo tuviste que ahorrar aproximadamente para poderte ir a la maestría? 3 años, 3 años, pero también no todo lo que ganaba la ahorraba, también pues yo tenía una vida, ¿no? Entonces, también, sí, yo iba muy concentrado a mis objetivos, pero también hay que entender que no puedes dejar de vivir, o sea, sí tienes que hacer esto, si te quieres ir de vacaciones, vete de vacaciones porque te lo mereces, si trabajas, te lo mereces, ¿por qué no? Entonces, sí, probablemente me hubiera costado o me hubiera tardado menos, pero tampoco puedes renunciar a tu vida por tus objetivos. Tienes que encontrar el balance de los dos. O tratar, porque es tan fácil. ¿Y aproximadamente cuánto tuviste que ahorrar para irte? Ya vamos a ponerle números. Ok. Pues yo vine con 300, casi 400,000 pesos. Ok. Y Y se luego, fueron ujú. año y medio.
¿En cuánto tiempo se fueron, perdón? en 1 año y medio. Okey. Que también fue un poco mi culpa porque tú me has visto, tú ves lo que hago y dejo de hacer, me gusta viajar mucho. Y sí, o sea, yo viajaba barato, yo dormía en hostales con otras 15 personas, viajaba en el autobús que cuesta 5 euros y se tarda toda la noche, pero es barato. Y sí, probablemente me hubiera ahorrado muchas incomodidades, hubiera a lo mejor podido pagar un mes más de renta, pero, pero también tienes que hacer las cosas, ¿sabes? Porque ¿cuántas veces no pasa que dejas de hacer las cosas pensando en que tengo que ahorrar y te lo terminas gastando en cualquier otra tontería? Y si me lo iba a gastar en tonterías, prefiero habérmelo gastado en un viaje que también abre el horizonte, que te permite conocer otras culturas, ver cosas, em, entrar a museos o, ¿sabes? O sea, también sí puede que no haya sido lo más práctico, pero no me arrepiento. Sí, no, digo, viajar siempre es como buenísimo, ¿no? O sea, no importa. ¿Cómo fue llegar a Alemania sin saber alemán? Muy complicado. Complicado porque aparte también, para los que un poquito de clase de historia, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió en Alemania del Este y Alemania del Oeste. Alemania del Este era como, pues, aliada de la URSS, cosa que yo no sabía, bueno, sí sabía eso, pero yo no sabía que el impacto social es que en la Alemania del Este, la Alemania comunista, a la gente como segundo idioma les enseñaban ruso. Y ya después de la unificación, en Alemania del Oeste sí les enseñaban inglés. Y cuando se reunifican las Alemanias y se hace ahora Alemania, a pesar de que eso ya fue hace 30 años, se sigue viendo la diferencia. Y donde yo llegué fue la Alemania del Este, la Alemania comunista. Entonces la gente joven sí ya habla inglés. Después de la reunificación de Alemania, la gente joven ya le enseña en inglés. Pero la gente de 50 años o más, 40, 50 años o más grande, sigue hablando alemán o ruso. Y si vas a la panadería o sea, tienes dos opciones, alemán o ruso. Entonces sí fue un poco complicado, bueno, no un poco, fue bastante complicado. Y al principio con mis compañeros del departamento me hablaban en inglés. Y después de 3 meses me di cuenta que no iba a llegar a ningún lado si seguía así. Y hablé con ellos y les pedí que me hablaran solamente en alemán. Y sí fueron 3 meses de salirme de la cocina con dolor de cabeza. Bueno, porque para esto, yo llegué a Alemania sí sabiendo un poco, sí estudié un poco. Y yo pensé que me iba a bastar para sobrevivir y no es cierto. Entonces me alcanzaba para entender la superficie de las conversaciones, pero requería muchísima atención. Pero aprender idiomas también es mucho de exposición. Entonces sí me salí de la cocina con dolor de cabeza por 3 meses, pero el cerebro va acumulando y llega un momento en el que si no entiendes todo, por lo menos juntas las suficientes piezas para poder conectar y solito se va dando. Entonces sí es difícil, pero se puede. Y también hay que saber salirse de la zona de confort, porque hay gente de mis amigos de la maestría siguen sin saber alemán. Entonces, que tampoco es obligación. O sea, si no pretenden quedarse a vivir aquí para siempre, pues no es obligación. Pero pues también si estás en otro país valdría la pena, porque un idioma siempre es un plus, ¿sabes? Sí, y hablando esto de que no sabes si ellos se van a quedar a vivir ahí o no, ¿tú qué planeas o qué viene como en tu futuro o qué piensas? Pues mira, en mi utopía me gustaría regresar a Canadá, porque, bueno, siento yo que personalmente conecto más con Canadá que con Alemania. Y aparte también, o sea, ya en un aspecto profesional, yo empecé el doctorado sabiendo que yo no iba a hacer academia y ahora que estoy por terminar el doctorado lo confirmo.
qué bueno que haya gente que le guste la academia, pero, o sea, creo que es mucho de perfil. O sea, hay perfiles para todas las cosas. Bueno, para cosas. Y el mío no encaja con la academia y está bien. Y yo me quiero reorientar a la industria. Y de hecho, la empresa más importante de insumos y de investigación de células madre es canadiense. Entonces, bueno, ahí hace la utopía todavía más tentadora y pues ese sería el objetivo. Pero de nuevo, si algo aprendí en todo ese trayecto es sí enfocarte, pero también mantente abierto a las oportunidades. Y si aquí encuentro algo, si encuentro un trabajo que me satisfaga, que me guste, porque también es un poco difícil que aquí después de 6 años ya hice círculo social, ya hice conexiones muy fuertes. Entonces también como dejar otra vez a la gente que quiero, o sea, ya son muchas, ¿no? Entonces también lo contemplo, o sea, es otra razón por la que lo contemplo, o sea, que contemplaría quedarme. Sí, sí. Digo, tú dices que es una utopía, pero yo creo que hace algunos años era una utopía estar estudiando en Alemania, ¿no? Entonces, Sí, ¿por qué no? okey. ¿Necesitas solicitar alguna visa especial de trabajo? Sí. Ya no sé cómo está, cuáles son los requisitos, porque también, pues, cuando las cosas han cambiado en 6 años, ya pasaron muchas cosas. Y también, cuando a mí me tocó llegar un poquito antes de la crisis de refugiados de Siria. Y yo Sí. sí sé que cambiaron ciertas condiciones. Cuando yo vine, a los mexicanos se nos permite estar en la Unión Europea hasta por 6 meses, sin más. Simplemente podemos llegar y nos podemos quedar hasta 6 meses. Si pretendes quedarte, sí necesitas, son dos cosas que pasan al mismo tiempo. Tienes que encontrar quién te dé trabajo, pero la embajada te va a pedir, o sea, en el trabajo te van a pedir una visa y en la embajada te van a pedir un trabajo. Entonces es ir llevando los dos y ver quién cede primero. Es complicado, porque aparte los alemanes son muy burocráticos, entonces es complicado, literal es un juego de ver quién cede primero. Casi siempre termina siendo que la empresa te firma una carta de compromiso, que no es un contrato, pero se comprometen a que en cuanto te den la visa te van a dar un contrato. Y cuando pasa eso, te dan una visa temporal, que es literal, es una estampita en tu pasaporte, por 3 meses. Llegas aquí y tienes que abrir una cuenta de banco, tienes que encontrar dónde vivir y tienes que hacerte de un seguro de gastos médicos, porque aquí en Alemania el seguro de gastos médicos no es opcional. Es una forma de garantizar que toda persona que vive en Alemania tiene acceso a la salud. Entonces no te preguntan si quieres. Cuando juntas esos requisitos, entonces ya te dan tu visa de estudiante o de trabajo o la razón por la que te autoricen quedarte aquí. Okey. Y, por ejemplo, cuando estuviste en Canadá, ¿cómo fue el trámite? Y si va a ser diferente ahora que, por ejemplo, puedas trabajar allá. Pues mira, sí es muy diferente porque yo me fui un semestre de estudiante. Entonces era una visa muy sencilla, era una visa de 6 meses. Voy, regreso y fin de la historia. Y también Canadá es un país mucho menos burocrático. Es un país en ese sentido más ágil. Y también Alemania tiene una cultura muy fuerte, tiene una identidad cultural fuerte. Mientras que Canadá es un país de inmigrantes para inmigrantes. Nadie vive en Canadá. Es un país realmente vacío. Entonces, las facilidades para emigrar son mucho más y más grandes. Y te hacen todo más fácil. Perdón. Em, entonces, sí, es básicamente el mismo proceso. También tienes que tener una visa y para que te den una visa necesitas un trabajo. Y para que te den un trabajo necesitas una visa. Pero como la marcha de Canadá es más de inmigrantes, 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 es más, fluye más. O sea, ya no es quién se de primero, o sea, ya hay aunque es una interdependencia de los requisitos, ya saben que sí funciona, entonces te facilitan más las cosas. Okey. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
No, mira, sin No sean preguntas. tímidos. Yo tengo una pequeña también, pero es como fuera de contexto. Y bueno, es sobre los alemanes. Es que había escuchado alguna vez que dicen que ellos el tema pues del nazismo es como muy delicado. ¿Esto es cierto? Sí. Em, a los alemanes desde el que son niños les enseñan, hicimos esto y no se vuelve a repetir. O sea, es parte de su educación. Levantar el brazo derecho en la calle es cárcel. Es un delito. O sea, hacer el saludo nazi en la calle es un delito. Em, o sea, bueno, todo lo que tenga que ver con Hitler y demás, no es que sea tabú, es que de verdad que les enseñan mucho que eso está mal y eso está mal y eso está mal y eso está mal y no se repite. Impactó al grado de que a mí me cuentan que antes del Mundial, que fue 2004, 2006, algo así, No de esos. en las calles no se veían banderas alemanas. O sea, a pesar de que tienen una identidad cultural fuerte, tanto les meten en la cabeza no hay que ser nacionalistas porque nos llevó a esto. El nacionalismo extremo es malo porque esto. No veías banderas en las calles. Solamente en el Parlamento y se veía una. Entonces, sí es un tema fuerte, y, pero no tabú, porque sí puedes hablar de... Creo que me contradije. O sea, es Bueno, que, o sea, no es... A ver, déjame reorganizar. O sea, no es tabú en función de que se pueda hablar de ellos. O sea, si tú les preguntas a ellos, oye, esto, lo hablan, porque ellos tienen mucho la conciencia de, ok, sí lo hicimos, pero ya hicimos lo que tenía que hacerse para cambiarlo. Entonces no es un tabú en ese sentido, pero sí es, o sea, de nuevo, puede ser un tema legal. Levantar la mano derecha en público es un crimen. bueno, es que en general creo que es un tema un poco contradictorio porque sigue existiendo el partido nazi, ¿no? Y muchos de los problemas que se dieron con todo esto de los inmigrantes sirios, también fue muy sonado lo de un pueblo, un grupo precisamente de nazis que no los dejaron bajar del autobús y todo este rollo. Sí, existe y sí pasó, pero también después de 6 años de estar aquí me he dado cuenta que al mundo le fascina criticar a Alemania por eso. Es el 2020 y siguen saliendo películas de la Segunda Guerra Mundial, con el soldado estadounidense sangrando y sucio y siendo el héroe, con todo el ejército alemán en el suelo. Les encanta. La gente no ha perdonado a Alemania por algo que pasó hace 70, sí, 80 años, que actualmente ningún alemán de los que están vivos hoy en día lo vivieron. O sea, o la gente muy mayor eran niños, o sea, todavía los pocos casos que te encuentras son los abuelitos que te dicen, yo me escapé de los rusos. Y sí, sí hay historias así que se escaparon de los rusos. Em, entonces sí, yo creo que los medios se puso mucho eso porque a la gente le fascina criticar a Alemania por la Segunda Guerra, pero creo que nadie dijo que también había contraprotestas. Porque había protestas de no, que los sirios y los inmigrantes, y siempre, porque yo lo vi. Cruzando la calle estaba la contraprotesta y era más grande. Y con pancartas de bienvenidos los sirios y no al neonazismo. Y creo que es algo que no se divulgó porque siempre es el amarismo, como de México, que al mundo le encanta hablar de nuestro narcotráfico, pero nadie habla de nuestra cultura. Es un equivalente con Alemania, Ya. creo yo, en mi opinión. No, sí, digo, está súper. Yo creo que si les interesa por ahí, la Deutsche Welle tiene algunos documentales en español sobre estas situaciones y sí refleja perfectamente ambos lados, como dices, ¿no? Y siempre es bueno conocerlos. Y sí es cierto, a veces nos gusta vivir en el pasado y yo creo que un ejemplo de eso es México, que sigue diciendo que los españoles vinieron a conquistarnos y ven a un español y hasta lo ven feo, ¿no? Pero en realidad, o sea, ese español ya no tiene nada que ver.
con nuestros bis o tatarabuelos, que fueron los que vinieron aquí a realizar la conquista, ¿no? Estamos más cercanos nosotros de esos españoles que llegaron que los españoles de ahora. Sí, es más, o sea, España ni siquiera era España, era el reino de Aragón y el reino de Castilla. Uh-huh. Sí, o sea, es como, pues la historia se la inventan los que ganaron y se la creen, pues no la creemos de niños, ¿no? Pero ya si te pones a analizarla, pues nada que ver realmente con lo que somos ahora. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Comentarios, agradecimientos, también son aceptados. A mí solamente, bueno, sería cómo adquirir ese pensamiento, o sea, cómo tiene la fortaleza para hacer todo lo que hizo. No sé, se me hace muy bonito su forma de pensar. No sé cómo logró tener esa forma de ser, porque pues muchos mexicanos pues nos quedamos en poco y se me hace bonito que igual la maestra y otros como usted pues tengan esa forma de ser. Bueno, primero, muchas gracias por las palabras, por esa opinión que tienes. Yo creo que aquí las palabras son perseverancia, consistencia, porque también, o sea, es trabajo, es un montón de trabajo. Es muy importante tratar de encontrar el equilibrio, o sea, que tus propios objetivos no te consuman, pero tampoco caer en la zona de confort. Es tratar de llevar el equilibrio entre los dos para hacerlo de manera sana, porque en un extremo o el otro funciona. Que sea sano, lo dudo, pero tienes que, o sea, creo que como funciona es tratar de encontrar el balance entre los dos y mucha determinación, o sea, creo que mucho es, pensamos mucho en las cosas y las hacemos poco. Entonces también suena un poco impulsivo, pero no, realmente puede ser una decisión muy pensada y no, pero el punto es no quedarte en pensarlo, hazlo. Y pues también es dejarte sorprender de ti mismo, de que eres capaz. Porque en tu zona de confort, pues realmente a lo mejor no ves todo tu potencial. O sea, cuando yo me quedé sin dónde vivir, yo jamás pensé que iba a caer ahí, ¿sabes? O sea, o bueno, no pensé que viniendo a Alemania iba a llegar a ese punto, pero salí. Y a veces solamente estando en las situaciones como dices, ok, ya estoy aquí, no hay marcha atrás, solamente para adelante. Y ves cómo. Y ya que sales de la situación y volteas para atrás, dices, mira, o sea, costó trabajo, pero aquí estoy, aprendí un montón, me hice más fuerte, o sea, da mucha fortaleza este tipo de experiencias porque sí, salirte de la zona de confort no es fácil, pero lo fácil tampoco te enseña nada. Bueno, yo quisiera agregar, gracias por el comentario, que tampoco haces las cosas solo. Mucho de esto tiene que ver con tu familia. A veces, no me dejará mentir Rodrigo, que sin duda lo apoyan, ¿no? Y también por otra parte, no siempre hemos estado así. O sea, venimos a veces quizás de un peor lugar de lo que ustedes están ahorita y a lo mejor ni se lo imaginan, ¿no? Pero en algún punto de ese momento en el que estuvimos mal, dijimos, no quiero estar así, no me funciona lo que los demás dicen que debo de hacer, entonces realmente lo que yo quiero hacer es esto y voy a estar bien conmigo y no me importa lo que diga el mundo porque ellos no me dan de comer, no voy a vivir con ellos, mientras esté bien conmigo y yo esté haciendo algo productivo por mí, para mí y también a los demás, yo creo que eso es lo que más importa. Muy de acuerdo, muy, muy de acuerdo. Muy bien, chicos, pues ya se nos acabó el tiempo. No me queda más que agradecerle a Rodrigo con su reconocimiento
Aquí está. Muchas gracias. Rodrigo, me faltó el maestro en ciencias, pero de mi corazón, pues eres mi alumno de QFB, entonces, pues sí. ¿Quién iba a imaginarse que o sea, me diste clases y mira, ahora estamos aquí? Sí, Muchas gracias a ti por la invitación, por considerarme, pues por la atención, por escucharme, porque hablo mucho. Y sí, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por compartir tu experiencia, que realmente yo creo que es lo que nos hace falta a veces con los alumnos, ¿no? Compartir un poco más de lo que somos, cómo hemos llegado, en algún momento estábamos igual que ellos y pues mejorar, ¿no? No esperar a que el gobierno o alguien más nos cambie la vida, porque no va a ser así. Sí, nosotros somos responsables de nuestras vidas. O sea, si te encuentras una beca y te ayudan, qué bueno. Pero tu felicidad, tus objetivos, tu vida es tu responsabilidad, no de los demás. Entonces, si no lo haces tú, ¿quién? Pues sí, muchas gracias Rodrigo y muchas gracias a todos los que estuvieron. Ahorita nos vemos con los chicos de la siguiente clase. Entonces, gracias, nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Ustedes. hasta luego. Bye. Gracias. Bye, bye. A ver si nos vemos ahora que vengas. Sí, con mucho gusto. En cuanto se pueda, digo, vemos, ¿no? Sí, Vemos claro, ya que pase esto. Cuídate, que Vale. estés muy bien. Bye. Gracias, bien. Bye.